Amigos, bienvenidos a su canal Mecanicustom. Los invito a ver cómo hacer una suspensión ajustable a una Datsun 620 Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Este tutorial tiene un año que lo hice, pero en ese entonces todavía no narraba los videos y me lo estuvieron pidiendo mucho. Este tipo de suspensión se puede hacer a casi todas las pickups que sean de suspensión baja, como esta Datsun 620. Esta es una pieza muy bonita. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos, amigos. Lo primero, como ya se la saben, hay que abrir el carrito. Cuando lo estemos abriendo, hay que estudiar todas sus partes, ver las posibilidades y los espacios que tenemos de trabajo. Hay que tomarse su tiempo. Vamos a aprovechar para ponerle unas muy buenas llantas. ¿Qué les parecen estas, amigos? Creo que le van a lucir mucho. ¿Qué opinan? Hay que poner las llantas en su posición para ver qué ajustes necesitamos hacer, tanto en el chasis como en la carrocería. La idea principal de este custom es no hacer grandes cambios en la carrocería. Tiene que ser algo muy sencillo. Entonces vamos a tener que lijar un poco el chasis hasta que se rebajen los topes, así como se ve en la imagen. Debe de quedar así, a esa altura. Esa altura va a ser la parte baja de la suspensión. Ahora requerimos marcar lo que serían las salpicaderas. De los 4 lados, aproximadamente es a media salpicadera, así como se ve en la imagen. Ahí vamos a tener que rebajar para que la llanta tenga espacio. Recuerden que hay que hacerlo poco a poco, con calma, hay que tomarse su tiempo. Para rebajar la carrocería estoy utilizando esta herramienta de desbaste. Este trabajo hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha paciencia y poco a poco, así en los 4 lados. Y para que funcione bien lo ajustable a la suspensión, vamos a tener que rebajar un poco el tope de los ejes. Eso se puede hacer con una broca delgadita o con una cegueta, solamente que hay que hacerlo poco a poco para no pasarnos de altura. Yo en este caso estoy utilizando brocas de carburo. Estas las encuentras en tiendas de electrónica. Son muy económicas. Recuerden que hay que rebajar los topes del eje poco a poco y siempre estar probando. Cada lado de la llanta se tiene que probar individualmente para que haga todo su recorrido. Hay que poner las llantas en el chasis y después colocar la carrocería. Eso es para ver el límite de rebaje de los topes de los ejes. Ahí se puede apreciar. Recuerden que siempre debe de rodar. Y eso hay que hacerlo en cada llanta. Esto hay que hacerlo con calma, amigos. El siguiente paso, amigos, es abrirle espacio a las llantas traseras, así como se ve en la imagen. Ahora, amigos, la parte más importante del proyecto, el sistema de la suspensión ajustable. Eso lo vamos a hacer con una lámina muy derechita, como la que se ve en la imagen, que tiene aproximadamente 1,5 centímetros de ancho por 1 milímetro de espesor, pero cualquier lámina nos puede servir. Y sí es muy necesario que sea una lámina para que sea rígida. Después hay que ponerle plastilina epóxica, así como se ve en la imagen, y hay que tratar de doblar la lámina como se muestra en el video. No le pongo medidas porque de un chasis a otro pueden cambiar. Recuerden que esta suspensión
Sirve para todas las pick-up de suspensión baja. Ya una vez limada, la plastilina epóxica debe de tener esta forma. La altura la vamos a ir calibrando poco a poco, dependiendo del carrito que estemos haciendo. La idea principal es que la plastilina epóxica le demos forma como de una leva, que para hacer un movimiento hacia adelante suba el eje y hacerlo hacia atrás lo baje. Eso nos va a hacer la función de una suspensión ajustable. Ya para calibrar la altura debe de ser con los ejes puestos. La ranura que tiene ahí la lámina es para que pase el poste del remache, para poder cerrar el carrito. Ahí se ve que libra perfectamente. Y como siempre les aconsejo, amigos, siempre hay que estar probando. Ahí funciona muy bien. Lo siguiente, amigos, es pegarle un pedacito de eje a la lámina, así como se ve en la imagen. Esa nos va a servir de palanca para activar el sistema. Solamente hay que hacerle una ranura a los interiores, así como se ve en la imagen. Por ahí tiene que pasar la palanca. Eso se puede hacer con una broca, amigos. Les recomiendo que eligen todas las superficies para que tenga un recorrido muy suave. Ahora solamente hay que probar que todo funcione correctamente, que quede blandito el sistema. Y ahí funciona correctamente. Ahora, amigos, el armado final, la parte que más me gusta. Y como es la parte que más me gusta, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y asimismo, si es la primera vez que me visitas, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. O si tienes alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ya el armado es muy fácil, amigos, solamente hay que hacerlo con calma. Tómense su tiempo, recuerden que esto hay que disfrutarlo. Muchas gracias a todos los amigos que dejaron su comentario de que era mejor narrar los videos. Gracias a ello me animé a hacerlo y eso me ayudó mucho en el canal. Ya solamente hay que ponerle una pequeña extensión a la palanca del sistema. Yo le puse un pequeño resorte y le hice una banderita. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué tal se ve? Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Ahí hay que probar la suspensión. Esa es la parte baja. El mismo peso de la camioneta la va a activar. Y la presión de la lámina que hicimos va a activar para que quede alta. Ya una vez que estamos seguros que todo funcionó correctamente, hay que ponerle sus tornillos. Ya una vez cerrada, estas son sus últimas pruebas. Que funcione como debe de ser. Y funciona muy bien. Esa es la parte alta. Ahí queda sólido. Y activando la parte baja, se ve excelente. Déjenme su comentario, amigos. Y como es mi lema, amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir.